En el último trimestre del año 2000, Japón se recuperaba de una recesión después de haber caído por segunda vez en un plazo menor de 2 años. Desde 1997, el pueblo nipón se veía en problemas económicos que apenas en el primer trimestre del 2001 comenzarían a cesar, aunque no del todo. Mientras la economía, que realmente no tiene mucho que ver aquí, se recuperaba, las familias japonesas podían disfrutar de historias de fantasmas, o como sea que se pronuncie en japonés. Este anime fue transmitido a finales del año 2000 e inicios del 2001. Latinoamérica tuvo que esperar hasta el 2005 para verla hacer su debut y despedida en un maratón transmitido por Cartoon Network. Tiene solamente una temporada, que consta de 20 capítulos, más un especial y un capítulo censurado por las televisoras japonesas gracias a las quejas de las madres que los vieron y les pareció muy terrorífico. Nos cuentan la historia de la familia Miyanoshita, en específico de los hermanos Claire y Ben, quienes llegan de Tokio para vivir en la casa donde su difunta madre pasó su infancia. Ahí conocen a Nicole, Ned y Paul, quienes pronto se vuelven sus amigos, y junto con su gato Kaya, quien está poseído por un demonio, y el diario de fantasmas de la madre de Claire, Karen, se dan a la tarea de detener a los yokai que aterrorizan a la vieja escuela. Estos yokai habían atacado la escuela cuando Karen estudiaba ahí, pero fueron atrapados por ella en objetos como un tótem debajo de las escaleras, un árbol, el inodoro. Y ahora, años después de la generación de Karen, los yokai han aparecido de nuevo y depende de la pandilla detenerlos. Una tragicomedia al puro estilo nipón que trata de hacer reír con el mismo chiste de Ned viéndole los calzones a Claire y un guión emotivo. Esta serie se ha convertido en un clásico que pocos recuerdan, y el día de hoy les voy a hablar de un episodio que te conmueve hasta las lágrimas. El episodio es el número 12 y lleva el título de El fantasma de la enfermera. En el inicio del episodio, Ben está en la enfermería porque le dolió el estómago. La enfermera lo revisa y luego se va a hablar con el profesor de Ben. Cuando el niño se queda solo en el balcón de la enfermería, aparece una mujer que nunca había visto antes. Está vestida de enfermera y apenas Ben la ve, salta del susto. ¡Ay, me va a dar un ataque! ¡Eso sí que me asustó! Después de los créditos iniciales, la pandilla comienza a investigar el extraño incidente de Ben. Claire piensa que alguien le estaba jugando una broma, pero Paul le asegura que se trata de la enfermera maldita y les explica que la enfermera se aparece antes de la muerte de la persona que la vio, pero Claire se niega a creerlo y tiene recuerdos de Vietnam. De vuelta en la casa, Ben teme por su vida y Kaya, el gato poseído, incrementa su temor desafiando a Claire a leer el diario de fantasmas, pero ella se niega. Durante la cena, notamos que Ben aún no ha podido superar la muerte de su madre, algo que es totalmente comprensible, tomando en cuenta que Ben tiene solamente 7 años. Luego de que Ben le grita a todos y se va a su cuarto, nos quedamos con una escena donde el padre de Claire le echa sal a la herida de su hija y nos recuerda que Karen está muerta, por si no nos había quedado claro en los últimos 11 capítulos, con todo y música triste y flashbacks. Durante los siguientes minutos vemos el proceso de duelo con el que están transitando los miembros de la familia Miyanoshita. Todos intentan ocultar lo más que puedan su duelo del resto de la familia, y es muy triste ver cómo la poca comunicación que tienen les afecta más allá de un berrinche porque Ben no quiere que su papá vaya a la escuela. Mediante los sueños de Ben, nos damos cuenta que él es especialmente afectado por la ausencia de su madre, pues tiene pesadillas de la enfermera maldita llevándosela e impidiéndole al pequeño Ben hacer algo para detenerla. El niño despierta llorando, y Claire intenta tranquilizarlo, pero por la mañana nos damos cuenta que Ben siguió llorando hasta quedarse dormido mediante una conversación con el señor Miyanoshita. En esta escena vemos que aún con todos los problemas que esto les causa, ninguno es capaz de expresar sus sentimientos, especialmente su padre. ¿Es en serio, señor?
Su familia está compuesta solo de usted y sus 2 hijos. Perdió a su esposa. Todo lo que le queda se está desmoronando y lo mejor que se le ocurre es decir que Claire cocina igual que su madre muerta. ¿Es en serio? Digo, sé que todos tenemos nuestros procesos para superar algo, especialmente el duelo de un ser querido, pero sus hijos perdieron a su madre. Ben tiene solo 7 años y está mostrando signos de depresión y lo único que hace su padre es ver a la pared. Really, bitch? Really? Quizás no sea yo quien deba decirlo, pero no creo que eso sea de mucha ayuda. En algún momento mientras me enojaba, Ben ve de nuevo a la enfermera. ¡Hola! Pero cuando está a punto de mostrársela a Nicole y Claire, esta desaparece. ¡Adiós! Luego, por si fuera poco todo el trauma por el que está pasando Ben, Claire le dice mentiroso. Él tiene la reacción más obvia que un niño de su edad tendría si está bajo todo ese estrés. ¡Te hago bolita! Se va corriendo mientras llora. Y en realidad, ¿qué más puedes hacer si una enfermera diabólica te persigue? Te dicen que te vas a morir si la ves, y aunque tu gato está poseído por el diablo y tienes semanas enfrentándote a demonios con tu hermana y sus amigos, nadie te cree. ¡Sigo en bolita! Creo que yo me habría tirado al piso a convulsionar y deslizarme hacia la locura. En este punto, yo ya estaba enojado con todos los personajes, excepto con Nicole. Ella me parece el mejor personaje de toda la serie y no podría odiarla. Ben, cansado de todos como yo, se escapa. Y solo entonces, después de medio capítulo en que todos le piden que busque por favor en el maldito diario de fantasmas, es que Claire se decide a buscar. Y sorpresivamente, ahí está la enfermera. Esto es sarcasmo por si no se entiende. En el diario dice que la madre de Claire se enfrentó a la enfermera y el maleficio con el que pudo detenerla. Claire decide ir al hospital con Nicole para buscar a Ben. Ambas en el metro se preguntan, ¿por qué solo Ben puede ver a la enfermera? ¿Por qué no leíste el diario antes, Claire? ¿Cuándo va a subir un nuevo episodio del podcast Scarlett? Muchas preguntas sin respuesta. Claire tiene más recuerdos de Vietnam y Nicole le habla de su estancia en el hospital y cómo escuchó rumores sobre la enfermera fantasma. Una Nicole más joven teme recorrer el hospital por la noche y es la madre de Claire quien la tranquiliza, hablando con ella sobre cómo la vida mejora si tú quieres que mejore. Le habla de sus hijos y de cómo Ben ama el jugo de manzanas igual que Nicole. Aquí es donde nos damos cuenta que después de todo, el único miembro empático de la familia Miyanoshita y la única que se preocupaba por Ben era Karen. Nicole piensa que la madre de Claire detuvo a la enfermera maldita porque nadie volvió a verla, pero no deja de preguntarse por qué Karen estaba tan triste aquella vez que se conocieron. En el hospital, Ben le platica a Kaya que no pudo despedirse de su madre. Ella lo envió a la máquina expendedora para que comprara jugo de manzanas, pero él no alcanzaba los botones porque era muy pequeño. Una niña misteriosa, Nicole, lo ayudó, pero cuando llegó al cuarto de su madre, solo encontró a Claire llorando afuera. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! También vemos que la vida de Ben es bastante triste, pues su único amigo es un gato poseído que odia a los seres humanos. Tuve que beber solo el jugo de manzanas. ¡Dije que te calles! Mientras volvían a casa por los pasillos del hospital, fueron atacados por la enfermera maldita. En ese preciso momento llegan Claire y Nicole al hospital. ¡No corren en el hospital, cabrones! ¡Perdón! Corren aún con la advertencia de la amable enfermera hasta encontrarse con Ben. ¡Dije que no corren! Claire decide enfrentarse a la enfermera fantasma para defender a su hermano. Repite el maleficio que había en el diario, pero pronto se da cuenta de que no está funcionando como debería. Los 2 hermanos están temblando de miedo, temiendo lo peor mientras la enfermera se acerca a ellos y es Kaya quien detiene todo. Les explica que la enfermera fantasma solo es una mensajera que tiene algo que debe entregarles. La enfermera le sonríe y mientras brilla, desaparece y deja atrás una carta para Ben. Nicole se lamenta por temer a la enfermera cuando ella solo quería avisar a los pacientes cuándo morirían, para poder despedirse de sus familiares antes de irse.
Estuve un buen rato investigando por el internet en cuál yokai está inspirada la enfermera maldita, ya que no hay una historia urbana de enfermeras haciendo eso en Japón. Más bien es una historia genérica para asustar a todo el mundo, como el que la escuela está encima de un cementerio. Pero no estoy seguro del todo que la información que conseguí sea verídica, ya que la página de Wiki no dice ya nada. Así que solo diré que probablemente es el espíritu de una enfermera muy dedicada a su profesión, que estaba intentando ayudar a un paciente en apuros. Si alguien sabe en qué yokai está inspirado esta enfermera en particular, por favor déjenlo en los comentarios para compartir su conocimiento. El padre de Ben y Claire llega al hospital y se encuentra con sus dos hijos, quienes le muestran la carta de su madre y se sientan a leerla. En la carta, se despide de Ben de una manera muy tierna y llena de emoción que no puedo poner aquí porque me borraría en el video, me tiraría en el canal o vienen los japoneses a embargarme la casa. Hay un bello montaje de fotografías de su familia, mientras Karen le dice a Ben que está bien tener momentos de debilidad y expresar nuestros sentimientos, porque eso nos hace humanos, eso nos hace especiales. Si me extrañas, llámame con tu corazón. Entonces tu corazón estará conectado con el mío. Si sientes deseos de llorar, llora todo lo que quieras. No debes contenerte. Te enviaré un pañuelo para que seques las lágrimas de tu corazón. Y corríjanme si creen que estoy loco, pero al principio del capítulo vemos que nadie en su familia, no solamente Ben, puede expresar sus sentimientos. Y en el viaje en el metro, Claire le platica a Nicole de sus traumas enterrados en lo más profundo de su subconsciente. No lo sé, Karen, pero quizá debiste dejar una carta para cada miembro de la familia. Al final de la carta, la mamá de Ben le dice que en algún momento podrán estar juntos de nuevo para beber jugo de manzanas. Ben se pone de pie y yo no estoy llorando, tú estás llorando. Ben se pone de pie y saca un jugo de la expendedora, porque ahora ya es alto y ya alcanza el botón. Un momento de evolución pura, que tal vez sea algo muy obvio como sí, ya crecí, ya lo alcanzo, pero para Ben es más que eso. Ben está rompiendo el trauma de la pérdida de su madre, sin poder decirle adiós solo por no poder hacer algo tan simple como presionar un botón. Este es un payoff muy simple, pero también muy bonito. Ben llora mientras toma el jugo de la máquina expendedora y le pregunta a su padre si pueden beberlo juntos. El señor Miyanoshita le dice que sí, y no sé ustedes, pero luego de verlos ser tan insensibles entre sí, verlos abrazándose mientras todos lloran y dejan a sus traumas salir, que dejen de caer sobre los hombros de dos niños, porque después de todo Claire tampoco pasa de los 11 años de edad, que salgan de ellos mientras lloran, apoyándose por fin entre sí, siendo una familia. Me parece la imagen más bella que he visto en mucho tiempo. Este me parece que es uno de los episodios más interesantes de la serie, pues además de omitir el chiste de la ropa interior de Claire, tiene un mensaje con el que todos podemos simpatizar. Aún con la notoriedad de la falta de comunicación en la familia, creo que la solución al conflicto fue la mejor a la que pudieron llegar. Luego de negarle a Ben que lo que veía era real, minimizar sus sentimientos y hasta llamarle mentiroso, pudieron ponerse en sus zapatos y tener más empatía con él. Claro que pudieron evitar el conflicto con solamente escuchar a Ben, pero no somos perfectos después de todo. La pérdida de un ser querido es dura, especialmente cuando eres un niño y no tienes la menor idea de lo que sucede. Sueles quedarte en shock por más tiempo que un adulto, y es muy difícil procesar cuando no tienes el apoyo de alguien para guiarte. El mensaje final de la madre de Claire y Ben me pareció simplemente sublime. Y aunque comparte ciertas semejanzas con el mensaje de Rose Quartz a Steven en el León 3, directo a DVD en la serie que se estrenó muchos años después en 2013, el mensaje de Karen para los Miyanoshita también merece ser recordado. Lamento que las cosas hayan resultado así, pero si pudiera volver a vivir, solo querría verlos. Querría verte a ti y a Claire. Por favor, esperen ese día. Finalmente, Ben, algún día volveremos a beber juntos jugo de manzanas. Esta serie tiene un lugar muy especial en mi memoria, y espero que también en el de muchos de ustedes, no solo por el intro y créditos finales,
sino porque suele estar llena de imágenes bellas que logran transmitir la emoción de los personajes, ya sea por el terror del ataque de un yokai o por la melancolía familiar, como lo vimos en este episodio. Ahora cuéntame tú, ¿conoces esta serie? ¿Qué piensas de ella? Comparte este video con alguien que sepas que la conozca, o déjame en la sección de comentarios si tienes un recuerdo de aquel gran maratón del 2005 que hizo Cartoon Network de esta serie. No te olvides de suscribirte a mi canal si quieres seguir recibiendo contenido como este. Te agradezco por escucharme.